preguntó algo y eso Perdón, tengo que poner a grabar, pero sí, decime igual. de que, no, igual era para que se grababa para que me quede, que yo me acuerde. Viste que, por ejemplo, si yo hago la cita completa en lo que sería al principio, tipo entre paréntesis, si hago la cita, o sea, si pongo la fecha, todo como dijo Florencia, igual lo tengo que poner abajo, ¿no? Pero ¿por qué harías eso? Eso es lo que no entiendo, o sea, ¿por qué harías la cita completa al principio? ¿A qué te referís con eso? Ah, no, no, está bien. Entonces es mejor hacerla como no completa ahí y La tenés que expandir a hacer, un... no es completa o incompleta, lo tenés que hacer como lo hablamos recién, que no te confunda Claro. lo que dijo Florencia, ¿ok? Vos hacés lo que me habías dicho al principio, ponés entre paréntesis, pones la cita, ya sea entre comillas porque tiene menos de 40 palabras, o en otro bloque de texto porque tiene más de 40 palabras, con el paréntesis al lado que dice apellido, año y número de página, y después al final de todo aparte haces la bibliografía con todo completito, Ah, buenísimo, ¿ok? buenísimo. Gracias, profe. Entendí, ya Listo, entendí. genial. Era lo que vos habías planteado y estamos ok con eso. Bueno, genial, justo se cortó. Flor, te toca a vos, ¿estás lista? Sí, el tema es este, mi tema está como muy repetido ya, porque lo habían dado la clase anterior, yo dije, bueno, repongo un poco con otra parte, pero medio que estaba completo con el tema de las aclaraciones que hizo ahí. Así que lo que hice para, para medio puntualizar el tema fue una red conceptual con los puntos que yo iba a hablar o algunos que se tocaron y nada más. Dale, buenísimo. Bueno, ¿ya puedo compartir? A ver, espera, porque esto se me sale, yo lo había dejado como puesto, pero no se queda. Ahí ya debería estar, Flor. ¿Se ve? Sí, 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 se ve. Bueno, como también me tocó el arte y la realidad en el sí de las niñas, fui puntualizando algunas cosas, bueno, que los voy a leer, porque en realidad es repetir un poco lo que todos ya dijeron, que el autor era Moratín, puse algunos detalles de él, que era un poeta, dramaturgo español del siglo XVIII y un máximo exponente del teatro neoclásico de España. Este era un artículo que era escrito por Deacon creo que se dice, ¿no? Sí, Sí, él era un investigador, un escritor y catedrático de la Universidad de Sheffield, y incluso creo que en algún lado leí que hizo su tesis en base a él, o sea, como que era muy fanático de sus obras. Bueno, claro, ustedes ven todo, yo estoy tocando, pero ustedes ven. En ese artículo, me fui, en ese artículo lo que hace es destacar las características del realismo, la caracterización de los personajes, el valor que tienen las emociones, que nombra estas teorías dieciochescas, y enfoca más que nada a lo que son los personajes en la psicología y en las emociones. Que eso creo era un punto que no se había tocado y después lo había aclarado. Otro de los puntos es el conflicto básico de la comedia. Por un lado, expone la realidad de las estructuras sociales tradicionales, como el matrimonio, siendo este un reflejo de la sociedad de la época, y teniendo una función pedagógica para lograr llevar a la reflexión o al replanteamiento al público. Por otro lado, manifiesta la oposición de los sentimientos de los personajes. Entiende que los sentimientos naturales de los personajes tienen un componente que es virtuoso y su funcionalidad es la que hace bien a la sociedad.
En cambio, cuando esos sentimientos naturales no son desarrollados por algún condicionamiento social, hay como interrupciones, creo que usaba la palabra trastornos en la sociedad. Otro de los puntos que hablaban en el artículo era la clave de las obras que tenían un contraste entre el dinero y los sentimientos. Por un lado, exageraba esto de las elecciones que había entre el amor y el dinero, pero que al final, en el caso del Cielo de las Niñas, gana la fuerza de los sentimientos. Entonces, interpreta, pero lo voy a dejar acá para que se vea, porque yo no lo veo. Interpreta Deacon que Moratín lo que hace es rechazar el concepto anterior de los sentimientos, es decir, esto de exagerar las elecciones, como que lo rechaza y equipara esto con las pasiones, siendo algo malo que debía ser combatido. Una especie de crítica, ¿no?, social. Después otro de los puntos era la caracterización, que es uno de los puntos que son los que habla más o destaca más en la obra. Logra presentar la realidad profunda de los personajes. Por un lado hace esto, presentar la realidad social, como se daba en el caso del matrimonio, por ejemplo, pero también desde el lado de los personajes presenta las características sentimentales. Y esto de las características sentimentales lo hace con la intención de poder situar al público socialmente y personalmente durante la época que se desarrollaba, ¿no? Y otro de los puntos de la caracterización era que tenía esta idea de ligarla con el mensaje y los objetivos de la obra, de esto de dejar una reflexión y un mensaje al público. Este creo que era 3. Después hablaba de objetivos literarios y sociales. Que la idea que tenía Moratín era reivindicar la importancia del argumento de la obra teatral por medio del prólogo, conjuntamente con la caracterización que hacían los personajes, utilizarlo como vehículo para transmitir valores morales y sociales, pudiendo realizar así esa imagen al público. Era como todo un conjunto, ¿no? Y después puse algunos puntos que resaltaban estos valores de las emociones y los sentimientos en las obras, que son estos 4. Los sentimientos y las emociones de los personajes tienen un valor fundamental, expone cómo los sentimientos tienen un componente virtuoso, contribuyendo al bien social y no solo al individual. La obstrucción al libre desarrollo de los sentimientos naturales producen trastornos para la sociedad y tienen un valor ético y social, reflejando un cambio histórico en el concepto de la psicología humana para su evolución hacia la modernidad. Como que esa parte psicológica es lo que dio ese cambio. Y ya está. Bien, perfecto. Bueno, gracias. Sí, esto fue así medio como empantanado por el problema que hubo, pero no, o sea, ya está. Gracias, me gusta porque fue como claro, fuiste al punto, aunque tengas ganas de escribir 20 páginas en el examen, en trabajo práctico, acá no hiciste eso, así que vas bien, o sea, fuiste a los puntos. Soy puntual y resumo. El tema Por es que eso. uno escribe como que va a otro lado, entonces está bien. Dedicate eso lo puedes escribir novelas, la cosa creativa y uno escribe. error.
Bueno, gracias, Flor. Eso, fue claro, fuiste al punto, estuvo ordenada la exposición, fue claro también cómo lo planteaste visualmente, así que muchas gracias. Bueno, justo se subió María Laura, que yo ya estaba nerviosa, genial, que pudo, buenísimo. Buenas noches, perdón por mi tardanza, profe, pero tema laboral, no por otra cuestión. No te preocupes, lo imaginaba, pero dije, ay, por favor que pueda, porque si no, buenísimo. Y me Bien, tocó un tema precioso, profesora. ¿te gustó? Y a mí el romanticismo me gusta, me gusta. Genial. Sí, claro que sí. Es muy lindo, pero es muy abarcativo también, profe. Sí, y hay textos, algunos son muy complejos, otros más o menos. Bien, entonces, hacemos una cuestión. Cerramos entonces acá con el neoclasicismo, ¿sí? Avanzamos en la historia, avanzamos cronológicamente en la historia de la literatura española, y como bien adelantó María Laura, vamos a ingresar en el romanticismo, ¿verdad? Que es un movimiento literario que se da en el siglo XIX, que España no es el lugar donde más fuerte se encarna el romanticismo fuerte viene principalmente de Alemania, después también se suman Francia y un poco Inglaterra, bueno, con Lord Byron y qué sé yo. España, Italia, no son países donde el romanticismo haya hecho mucha mella. Sí es interesante porque es el momento, también pensemos en el siglo XIX, el momento de la constitución de una literatura argentina, y el romanticismo es uno de los primeros movimientos que impactan en los escritores argentinos, lo dije 1000 veces, a ustedes también, por ejemplo con Echeverría, en toda su obra eso lo podemos ver, y de hecho vamos a ver algo de Echeverría, pero en Historia del Arte, en relación con el romanticismo en la Historia del Arte, así que bueno, va a ser medio un quilombo, pero ya con esto vayamos viendo. Me interesa la exposición de María Laura, no solo todo lo que ella tenga para decir y lo que nosotros vamos a leer, que es Larra y las rimas de Bécquer, que son un clásico de los clásicos, sino también que pensemos todas esas características que ella van a contarnos, las anotamos, las pensamos, porque nos van a servir también para la otra materia, ¿sí? Y les repito, como que el romanticismo en la historia de la literatura argentina también es muy importante, entonces es algo con lo que uno siempre va a estar trabajando y es importante tenerlo, ya como que el neoclasicismo, el barroco y todo eso, no, pero Perdón, profe, acá se manifiesta distinto. Sí, claro, se manifiesta distinto, obviamente, pero digo, para Echeverría saber lo en qué toma, se Sarmiento manifiesta toma el distinto, movimiento, pero precisamente como que lo reestructuran o lo repiensan para marcar una diferencia que era lo que se estaba buscando en esa época. exacto, digo, obviamente no se va a trasplantar igual, pero para que nosotros sepamos en qué fue diferente, tenemos que saber cuál fue como lo que venía de Europa, ¿no? Como cuál es el proceso de destilación que se va dando y cómo nos llega el romanticismo acá. Y es interesante, una hipótesis que es que, bueno, que el romanticismo que pegó muy fuertemente en la Argentina, porque como el romanticismo no fue importante en España, y era el momento en que de la independencia, ¿no? Éramos un país nuevo y nos teníamos que constituir, y para constituirnos como un país había, ¿no? Como el famoso matar al padre, ¿no? Esa cuestión de negar la cultura española porque había sido la cultura de la colonia, la cultura impuesta, y nosotros entonces salimos a buscar otras expresiones con las cuales relacionarnos, y el romanticismo nos vino al pelo, ¿no? Esto dicho muy rápidamente, se ha escrito Y también, profe, Rubén Darío es el que trae primeramente esas primeras nociones al continente, ¿no? Sí, ya a nivel continental, sí, así que bueno, eso, era más o menos para que hagamos un punto y que empiece María Laura si llegamos bien con Bueno, el perdón, tiempo. hola a todos, buenas noches a todos, porque saludé a la profesora nada más, perdón. Bueno, profe, yo preparé un Padlet para la exposición, no sé si puedo ahí ya compartirlo. Sí, ya deberías poder. A ver, un momento. ¿Sí puedo compartirlo? Sí, ahí me dejo. Bueno, no sé si alcanzan a verlo. Sí, perfecto. Bueno, primeramente lo que me gustaría, el fondo del Padlet es precisamente una pintura, un óleo de Esquivel, del pintor de 1843, en donde Esquivel lo que intenta representar en este Padlet, en este cuadro, es los poetas contemporáneos reunidos, y Zorrilla en particular, que es uno de los escritores, está, no sé si se alcanza a ver, pero bueno, se lo ve por acá abajo, que está leyendo, ¿sí? Bueno, esto marca un momento en el que varios escritores
de distintas generaciones, los jóvenes junto con los no tan jóvenes, se reúnen en ese momento, y bueno, quería mostrarlo y reflejarlo porque se menciona en un momento en el apunte, en la pintura esta, y el momento ese en el que se reúnen los escritores. Bueno, primeramente me gustaría mostrarles un pantallazo de lo que estaba pasando históricamente en ese momento en Europa, ¿sí? El romanticismo como movimiento cultural y artístico, no sé si ahí se alcanza a ver mejor. Y bueno, nos comenta que como contexto histórico, el fracaso de los movimientos revolucionarios de principios del siglo XIX, data más o menos de 1820, 1830, la Europa de la Restauración, una reacción frente al carácter académico y normativo del arte neoclásico, que era el antecesor, digamos, las raíces ideológicas, exaltación vitalista del individuo y del sentimiento, rasgos generales como la diversidad frente a la uniformidad neoclásica, exaltación del individuo y la libertad personal, reivindicación de las tradiciones y raíces nacionales, amor al pasado, el historicismo, porque tiene mucha influencia del clásico también, aspiración a la libertad de las naciones, retorno de un cierto espiritualismo de base medieval, inspiración en la naturaleza sensible. Pero bueno, como bien aclaraste vos, profe, esto no se da de la misma manera en España. Esto más que nada se da muchísimo en Francia, en Alemania y gradualmente en Inglaterra, ¿sí? Bueno, después exploración de nuevos campos, el exotismo oriental, los conflictos bélicos, cementerios, ruinas, porque también se lo relaciona con lo gótico, la naturaleza en su diversidad, las pasiones humanas. Bien, esto por un lado. Después, una reseña histórica y una línea en el tiempo, ¿no? Menciona esta línea del tiempo que va del 1788 a 1868, y que era puntualmente lo que sucedió acá sí en España. Carlos IV, 1788, 1808, y aquí tenemos la presencia de Leandro Fernández, de Moratín, con Estrena el Sí de las Niñas. Bueno, esto ya en su momento lo vimos y hubo compañeros que ya lo expusieron. 1808, 1813, José I, comienza la Guerra de la Independencia, las Cortes de Cádiz promulgan la primera Constitución española, luego Fernando VII, que abarca su periodo de 1814 a 1833, Fernando VII deroga la Constitución, anteriormente proclamada, pronunciamiento de Riego, el rey se ve obligado a jurar la Constitución en 1820, luego en 1823 los Emilijos de San Luis restauran el absolutismo en España, 1832 la primera guerra carlista que se presenta, o sea que son tiempos muy convulsionados, digamos. En 1832 Larra comienza a publicar sus artículos. Luego el periodo de 1833 a 1843, regencias, en donde sucede en 1833 la ley de amnistía, vuelven los liberales exiliados. España en este momento tenía bastantes exiliados, dado que Fernando VII, bueno, fue una monarquía absoluta la que en ese entonces existía. Estos vuelven, y estos exiliados que vuelven van a influenciar mucho en el movimiento romántico, porque vienen con culturas y los tópicos vividos en los países, digamos, limítrofes, vecinos, donde se habían exiliado. 1835, el duque de Rivas estrena Don Álvaro o La Fuerza del Sino. José de Espronceda, en 1837, publica El Estudiante de Salamanca. Luego, el periodo de Isabel II, segunda, que va de 1843 a 1868. Isabel II es declarada mayor de edad con 13 años. En 1844, Zorrilla estrena Don Juan Tenorio, y en 1859 Bécquer comienza a publicar Las Rimas.
También en 1847, perdón, en este periodo, se produce la Segunda Guerra Carlista, así que bueno, siguen todos estos movimientos bélicos y se desatan bastantes conflictos sociales en lo que es en este transcurso, en este periodo, ¿no? Bueno, esto por un lado. Después, ay, perdón, que se me salió el todo. Ahí lo vuelvo a compartir. También, ay, perdón. Un poco acá lo que quería mostrar. A ver si me permite ahí. Perdón, porque se ve muy... Ahí lo logro ampliar un poquito. Bueno, también romanticismo, contexto histórico, un poco lo que comenté recién de la reseña con la línea de tiempo, y más que nada me interesa de acá, de este artículo que conseguí investigando un poco en internet, es los temas a destacar dentro de lo que es el movimiento romanticismo, que es sentimientos, la evasión, el amor, la insatisfacción, el pasado, la melancolía, la tradición, la naturaleza, la muerte, las características en las obras, en la poesía, en el teatro y en la prosa. En la poesía nos dice género por excelencia, lenguaje retórico, intención, conmover temas amorosos y la exaltación de la libertad, Espronceda, por ejemplo. Poesía intimista, sencilla y depurada en Bécquer y en Rosalía de Castro. En el teatro nos dice la desaparición de las reglas de las tres unidades en cuanto a estructura, mezcla de lo trágico y lo cómico, o sea, hay una mezcla de géneros, y de prosa y verso, autores como Duques de Rivas y José Zorrilla. Y en la prosa, novela histórica, artículos periodísticos, artículos de crítica literaria, folletín, cuadro de costumbres, narrativa fantástica y de terror, autores como Mariano José de Larra, y también el individualismo como temas, el subjetivismo, el idealismo, nacionalismo, egocentrismo, búsqueda de libertad, espíritu de rebeldía y sentimiento de soledad, ¿no? Autores que podemos, digamos, encasillar dentro del movimiento: José de Espronceda, Gustavo Adolfo Bécquer, Mariano José de Larra y Rosalía de Castro. Bueno, y ahora, bueno, puntualmente a lo que aboca el apunte en sí, el de la crítica. A ver si me lo deja más, yo armé una especie de PowerPoint también. Bien, el texto básicamente arranca con la idea de romanticismo, ¿sí? Que es una noción clave en la historia literaria, en la medida que fue, nos dice, troquelada del terreno autónomo de las bellas letras, ¿sí? Y con la finalidad de comprender los fenómenos estéticos relacionados con el arte de la palabra, ¿sí? Bueno, la determinación del origen del romanticismo es uno de los grandes debates hasta el día de hoy en lo que es la historia literaria de Europa, porque hay quienes, varios, digamos, críticos o varios estudiosos de la literatura, digamos, como que lo encasillan en un determinado periodo, otros que dicen que no. Hay toda una cuestión con la periodicidad, y porque a su vez, o sea, confluye con varios movimientos, entonces es como que no hay una certeza bien de dónde encasillar al movimiento, y hay quienes quieren hacer una continuidad externa y todo es romanticismo también, por otro lado. Entonces, bueno, acá también desarrollan el PowerPoint la cuestión esta de que está muy influenciado por los otros movimientos que andaban dando vuelta en esa época, como el realismo, la ilustración, el naturalismo, el neoclasicismo, que era el movimiento antecesor, o sea, tiene influencias en base a muchos movimientos también. La modernidad. Bueno, aspectos a tener en cuenta al abordar el romanticismo: el origen y la etimología de la palabra,
la periodización, que era esta cuestión que estaba comentando recién, en la literatura española, exhibición de la modernidad artística y relación con el realismo, influencias de otras corrientes artísticas, que era también lo que mencionaba recién, y literarias en este movimiento, y los tópicos del romanticismo. Etimológicamente la palabra romanticismo se empieza a ver ya, data de 1650, y por primera vez se ve en textos de literatura inglesa, como romántico. Después en el francés se ve un poco posterior, en 1661, también lo podemos ver en el alemán, y un poquito más tarde en el italiano. En el español recién se considera que aparece a mitad del siglo XIX, y el término equivalente es romancesco. Posteriormente se va a convertir en romance para lo que serían los relatos en prosa ficticios. El sentido tipológico literario que adopta el término romanticismo tiene existencia con Hegel, el animal, en su poesía, y después Hegel mismo, este alemán, en nuevas ideas literarias, junto con Stern, que dio, como digamos, en Alemania se dice que es básicamente el país en donde aparece por primera vez, quienes da el origen al movimiento. Y este autor fue uno de los precursores, digamos. Después, en el nuevo sentido literario, Boll, que también es un alemán, pero que se radicó en España, empleó la palabra romancesco desde 1814. En 1818 sus oponentes usaron para el nuevo sentido de la palabra romántico, que desde allí convivió con el romancesco hasta romántico imponerse en 1830. ¿sí? Se cree que la época de furor en España data desde 1820 a 1838, por ahí. Bueno, la periodización en la literatura, acá nos dice que hay dos periodos de inicio, 1833 y 1834 en España, con la muerte de Fernando VII, y el regreso de aquellos que se habían exiliado, los emigrados, los primeros pasos del cambio político. También datan algunos, sí, hay algunos críticos que lo consideran anterior a 1833, en 1828, con la muerte de Moratín y Goya, aparece en un discurso de Durán, ¿sí? Y también lo relacionan en un primer tomo del romancero de la tauromaquia. O sea, ven rasgos del movimiento, de esta característica romántica, en esos dos textos. Por eso hay críticos que datan también los finales del 20 y principios del 30, para separar lo que es la época de la anterior, ¿sí? También hay grupos de críticos que sostienen que la duración del romanticismo fue de 15 años, hay quienes dicen que no, que fue de 10 años, y bueno, hay otros que dicen que dan paso a la continuidad del entre el siglo XVIII y el XIX, pero también son dos siglos en los que confluyen con muchos movimientos, entonces como que no hay tampoco 100% certeza de qué es lo que sucede. Bueno, la modernidad artística, el romanticismo, relación con el realismo, el romanticismo como inicio de la modernidad estética, una concepción de la cultura del siglo XIX con realidad general en el romanticismo. Los críticos lo ven en la relación romanticismo-realismo como un fenómeno de continuidad, más que de rupturas y enfrentamiento. Esto lo podemos ver mucho en las obras de arte, porque es una época que data de mucho retrato, ¿sí? De figuras importantes que han sido retratadas y que son totalmente asemejables o semejantes a la realidad. No sé si me va a dar el tiempo, pero bueno, busqué ahí un par también de óleos de la época, un par de obras de arte como para
para que vieran esto. En la literatura española, estudios han señalado relaciones de coincidencia entre tradiciones de concepciones de romanticismo y realismo, ven semejanzas y mucha influencia, no lo ven como algo contrario, como bien aclaro ahí al comienzo, y también se ve el tema de la función del romanticismo como hipotexto, o sea, como texto principal en el realismo, o sea, características propias del romanticismo como texto principal, y el realismo como que, digamos, como que acompaña o complementa a esos textos que ven básicamente con características románticas. Bueno, después dice que la sensibilidad romántica se prolonga hasta el modernismo o más tarde, esto lo afirma Joaquín Marco, o sea, lo que tiene este apunte es que hay varios críticos y varios literarios que fijan su postura frente al movimiento. Bueno, influencia de otras corrientes artísticas, algunas ya mencioné, bueno, con el realismo, con el naturalismo, con el barroco, con el neoclásico, que era el movimiento anterior. Del neoclásico, la libertad creadora romántica, y en varios rasgos específicos, la visión romántica del mundo. En el barroco, la inspiración impetuosa, irrefrenable, atribuible a románticos decimonónicos, y en paralelo, un tradicionalismo religioso y político, como los poetas y prosistas del reinado de Felipe IV. O sea, Felipe IV, si bien data del otro siglo, de 1630 o 1630, y un poquito más, pero bueno, ven rasgos del barroco también en la escritura y en la literatura romántica, sobre todo con la presencia de lo religioso y lo político. Con el realismo naturalista coexiste una cosmovisión donde las obras literarias están llenas de descripciones de objetos y acciones naturales, morales, que encantan por su verdad y su gracia, sobre todo por la fuerza que despiertan los sentimientos del corazón. Bueno, en varias de las obras se ve rasgos del naturalismo y del realismo. Del naturalismo, bueno, todo lo relacionado a lo que es contexto, ¿sí? Porque el naturalismo básicamente es más exhaustivo que el realismo y basa digamos, su corriente en las vivencias del ser humano o de los personajes de acuerdo al contexto en el que se desenvuelven y en el que viven. Esto se ve mucho en la presencia del romanticismo, por una cuestión de que, bueno, los sentimientos como que están muy, muy sobresaltados, muy a flor de piel. Y por último, los tópicos en el romanticismo, que es lo que nos aclara acá el apunte la relación de dependencia o ruptura con la Ilustración de las minorías españolas del siglo XVIII. Por otro, dependencia de los modelos teóricos y artísticos foráneos, importados por los emigrantes españoles e influyentes europeos que se instalaron en España, el caso de Wolf, que lo mencioné hace un ratito. Estos todos aportaron sus experiencias en lo que fue su exilio y lo que pudieron aportar al movimiento artístico y literario de ese entonces. Todos regresan con la caída de Fernando VII. Otra cosa a mencionar sobre los tópicos, la conflictividad de la vida española de la primera mitad del siglo XIX y las anestesiadas reacciones intelectuales de varios escritores españoles de la época sirvieron para la tesis del eclecticismo, que el eclecticismo vendría a ser una doctrina que lo que hace es mediar y confluir entre las diferentes corrientes y los diferentes movimientos para sacar provecho de eso y que surja algo. O sea, ¿de qué se lo culpa quizás a España? Que el movimiento llegó tardío
y por eso habla también un poco de la anestesia de las reacciones intelectuales, o sea, es un movimiento que recibe España mucho después y que tampoco surge de manera espontánea e inmediata, o sea, los intelectuales españoles de la época lo van como incorporando de a poco. Bueno, luego la ampliación de la secuencia temporal del romanticismo, el no distinguir lo que en este fenómeno de continuidad romántica había de rasgos característicos de la modernidad, entendida como un hecho de larga duración en espacios geográficos y sociales de España. Llevó el enmascaramiento del romanticismo, que tuvo márgenes temporales en paralelo con el cúmulo de circunstancias sociales y políticas. O sea, María Laura, perdón que te interrumpa porque está muy bueno, pero ya estamos 3 minutos fuera de tiempo. Perdón. Sí, sabía que iba a estar muy corta, muy escasa con la exposición. Bueno, quizás como para generar un cierre, España, como bien decía recién, tardó en trabajar y en darle digamos, un aspecto, un perfil propio al movimiento, si bien tuvo mucha influencia de lo que fue el movimiento en otros países, pero no llegó a ser, no recibió, digamos, el colatazo como movimiento, como lo hizo Francia, que estaba Francia ya con con la Revolución Francesa y los ideales de la Revolución Francesa. Lo mismo pasó en Inglaterra, en alguna medida, y en Alemania. España estaba como todavía rearmándose, entonces también lo recibe tarde, pero por otro lado, también los artistas tardan en demostrar esas influencias, entonces todavía se estaban como rearmando, ¿no? Creo que se trabaja mucho mejor y más, digamos, más destacadamente ya con las rimas de Bécquer, ¿no? Que ahí se puede ver quizás un poco más afianzado el movimiento y trabajado. En los primeros intentos hubo, pero quizás había mucho movimiento dando vuelta todavía, mucha corriente influenciando. Bueno, básicamente eso, no sé si resultó Muchas claro, gracias. era mucha información. Estuvo muy bien, era mucha información, el texto tenía mucha información y me parece que lo Sí. pudiste plasmar muy bien. Lástima que no tuvimos más tiempo para que lo pudieras hacer con más tranquilidad, pero estuvo muy, muy bueno y el apoyo visual también estuvo, a mí me resultó como muy claro y fácil de seguir lo que decías. Como ellos ahora tienen historia del arte conmigo, entonces váyanse, yo sigo hablando con María Laura, tómense el recreo y nos encontramos, ¿sí? Porque están pasados 5 minutos. Sí, perdón por sacarlos del recreo. A mí se me dificultó también el horario para incorporarme. Bien, genial. Entonces, bueno, eso, te quería agradecer tu presentación, cómo lo fuiste plasmando, y que fuiste muy clara, y en un texto que es muy a veces vueltero, que mete mucha cita y cita. Porque hay muchos críticos hablando, profe, muchos por metiendo eso, hay bocados, mucho metiendo, pero bueno. Sí. Así que nada, esto se está por cortar, queda menos de 1 minuto, así que bueno. Vos, María Laura, tenés ahora, no, vos no, vos Historia del Arte. Más tarde conecto, pero con otra materia, no con vos. Ok, bueno, está bien. Después avísame pero si te dan me puedo fecha. quedar, profe, me puedo quedar. Después, no, se me va a cortar. Después decime si te dan fecha, si no averiguo yo de cuándo tenés que defender tu trabajo, ¿ok? Ok, perfecto. Para los Bueno, chicos, nos bárbaro. vemos ahora en un ratito. Gracias, profe. Chau, chicos. Chau, Chau, chau. chau.